Aunque el ciclo escolar está en marcha de manera virtual, el debate se centra ahora sobre el posible retorno de las clases presenciales en México. Personal académico, investigadores y padres de familia reconocen que las labores pedagógicas desde casa han englobado complejos problemas y hasta en algunos casos se pone en duda la asimilación de conocimientos. Sin embargo, también se cuestiona si es el momento adecuado para regresar a las aulas cuando la pandemia no está controlada. Es un gran debate el que se tiene en estos días sobre el posible retorno a las clases presenciales en México y es el tema que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Viviana Marriaga Núñez, ella es infectólogo pediatra. Bienvenida, Viviana. Gracias, Carlos. Elpidio Yáñez Rubio, él es dirigente de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Elpidio, bienvenido. Gracias, Carlos. José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. José Luis, bienvenido. Gracias. Y Jesús Palafox, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Jesús, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, Viviana, empezamos contigo. Este tema, este debate que hemos visto en los últimos días, por un lado está el tema académico, pero por el otro, muy importante, el tema de la salud para los niños en este retorno a clases presencial. Una primera intervención, por favor. ¿Qué tal? Creo que es muy importante puntualizar que este virus es nuevo y que hemos aprendido a través de su desarrollo de la pandemia. Inicialmente teníamos la idea que los niños eran bajos dispersores. ¿Qué quiere decir dispersar? Que tengan la capacidad de contagiar a otras personas y durante el tiempo algunos países empezaron a enviarnos literatura de que encontraban niños positivos y que estos eran capaces de dispersar el virus de tal manera similar como si fueran los adultos. Eso nos cambió el panorama, porque si bien teníamos estos niños en casa guardados para que no se enfermaran, ya no los queríamos sacar para que además de que no se enfermaran, no dispersaran el virus. Esto cambió incluso la manera de atender a los pacientes pediátricos, porque antes todos pensábamos que no nos íbamos a contagiar con ellos, que el peligroso era el adulto y al final todos terminaban siendo infectantes hacia las personas. Con esto, y esto se derivó a que Estados Unidos empezó a hacer pruebas de PCRs a grandes poblaciones infantiles y de adolescentes. En una ciudad de Texas tuvieron alrededor de 7,000 niños positivos. Entonces, y solamente estando en casa y en actividades no escolares, que fue el momento donde hicieron la apertura de la ciudad. Esto para nosotros representa un problema porque si bien el niño no hace una gran respuesta inflamatoria, o sea, no termina hospitalizado con grandes problemas como lo hacen los adultos, no hacen una inflamación pulmonar severa, no requiere... menos intubación. Menos intubación. El niño puede hacer a largo plazo una enfermedad que se llama síndrome de inflamatoria multisistémica. Y esta, aunque es en bajo grado, que es alrededor del 0.5% de la población, empezó a prender las alertas de que si se enfermaba un niño, aunque no tuviera grandes datos clínicos ni muchos problemas para resolver en casa, en algunas semanas podría presentar este síndrome, que hoy por hoy se conoce como activador de macrófagos, y Estados Unidos y Londres fueron los que más reportaron esta patología. Esto nos llamó a nosotros la atención para ya no ser tan deliberados y decir, no pasa nada con los niños, claro, ¿no? Creo que esos han sido los cambios que tenemos hasta ahora. Muy bien. Elpidio, en el tema de los maestros, ¿cuál es el panorama que advierten ustedes para un posible retorno a clases presenciales? Primeramente, agradecerte, Carlos, la invitación que nos haces y compartir esta mesa con la doctora Viviana, sí, con Jesús de la Universidad de Guadalajara, también dirigente, y con el representante de los padres de familia aquí en Jalisco. Les agradezco mucho. Mira, para el sector magisterial que represento, obviamente existe una gran preocupación, sí, por la información que se ha vertido a través de los medios de un posible retorno a clases presenciales. Yo qué diría en esta primera participación. Uno, el trabajador de la educación, las maestras, los maestros, fuimos formados para enseñar a través de clases presenciales.
La pandemia vino a cambiarnos rotundamente nuestros procesos de enseñanza. Nos obligó a meternos al uso de la tecnología y de otras herramientas, sí, de las cuales sí se usaban, pero no como hoy, que es de manera obligada. Nos enfrentamos a situaciones adversas, sí, y dado el sistema económico que tenemos en nuestro país, que nos ha pegado a todos, donde tenemos alumnos que tristemente no tienen acceso a un teléfono, a un equipo móvil, a una computadora, a conectividad, en fin, a una herramienta que les permita. A veces nos ubicamos solamente en zonas metropolitanas. El sector que represento orgullosamente es federalizado, es de la sección 16 del CENTE. Muchos de mis compañeros trabajan en el medio rural. Históricamente, allá es donde comenzamos, allá donde están mis compañeros dando la pelea desde su casa o inclusive llevando a cabo otras estrategias. Hay quienes aprovechan los vehículos que llevan productos a esas comunidades para enviar los cuadernillos o las tareas o las guías de estudio. Hay quienes utilizan buzones en las comunidades para que los alumnos ahí depositen los trabajos o reciban las guías de mis compañeros maestros. Ha sido difícil de transitar de una forma como fui yo enseñado para enseñar ahora a través de la distancia. Sin embargo, me siento muy honrado en representar a mis compañeros que están dando la pelea. No es tan sencillo esto de lo que estamos hablando. Es abrir la puerta de tu casa, es usar tu equipo. Cientos de compañeros han tenido que comprar equipos nuevos, sí tienen que adaptarse a ello, pagando su propio internet de casa, apropiándose de un espacio de la casa, es decir, abriendo su casa para los alumnos. Pero no ha sido sencillo. No ha sido sencillo. Nos preocupa bastante el que se hable de que próximamente se va a reaperturar, y si gustas en otro momento más, me remitiré algunos datos estadísticos. Claro, hay una encuesta incluso que hizo el CENTE en torno a este tema. José Luis, para la visión de los padres de familia, un posible retorno a las clases presenciales, ¿consideras tú que hay las condiciones para esto? Bueno, el problema es de que no es entendible todavía cuáles son las condiciones. ¿Por qué? Porque no se ha vivido la etapa de regreso. Se presentó un protocolo de actividades, cómo se va a manejar cuando se hagan las clases presenciales, obviamente con el 50% de alumnos, pero el problema es de que ahorita los padres de familia están divididos en el tema de la preocupación de regresar o no regresar. Estamos realizando una encuesta también los padres de familia en base a eso. Entonces la preocupación es de que si se regresan, cuáles van a ser las medidas pertinentes efectivamente que se vayan a aplicar, empezando desde los insumos que se ocuparían todos los días y a todo momento. El tema del servicio del agua, que sabemos que, como comenta el maestro Elpidio, es de que hay comunidades muy lejanas que no tienen los insumos primero ni los servicios principales, que es el agua y un espacio digno donde se puedan generar las clases. Pensando en lo que es en el área metropolitana, creo que los padres de familia están preocupados porque estamos cargando con una responsabilidad muy directa y que no nos tocó experimentar conjunto con los maestros. ¿Por qué? Porque es una etapa donde estamos queriendo retomar lo que alguna vez estudiamos y los maestros están sirviendo de nosotros por el acercamiento de los niños, porque hay niños que ocupan forzosamente un acompañamiento, pensando lo que es primaria en ciertos grados, y a nosotros se nos ha complicado mucho a los padres de familia el darle ese acompañamiento. Sabemos que se hizo el cierre del ciclo escolar pasado, pero fue una cuestión momentánea, pensamos que iba a ser eso, pero ya la complejidad del regreso, de ya meternos más a profundo lo que son los temas educativos que le toca efectivamente al maestro, nos estamos involucrando nosotros. Y por desgracia, son otro tipo de criterios, es una formación muy diferente a la que pudiera recibir el niño dentro de un aula, conviviendo y al frente de un maestro, a que el mismo padre de familia o madre de familia tenga la preocupación de cómo enseñarle, porque la mamá no deja de ser mamá y tiene bien marcadas la formación y la educación en casa, y es muy diferente al contexto que se pudiera manejar ya en compañía y dirigido por medio de un maestro. Esa es la preocupación que se está presentando ahorita. Creo que los mismos padres de familia estamos cayendo en que siempre hemos ocupado de los maestros, no por tomar una escuela como guardería, sino estamos tomando en cuenta cuál es la necesidad del regreso a las clases presenciales, pero sabemos que no están las condiciones. Y el comentario que se ha manejado del regreso a clases ha sido el detonador de esta situación que estamos empezando a vivir y la preocupación que nos está quejando en el entorno ahorita de la propuesta del regreso a clases. Muy bien, ahorita profundizamos, si te parece, en estos riesgos. Jesús Palafox, en el caso de la Universidad de Guadalajara,
¿Qué es lo que percibes tú de la comunidad académica en este posible retorno? Sí, bueno, ya lo dijo la doctora, hay un segmento de entre los niños de hasta 9 años tienen una capacidad de transmisión, pero a partir de los 9 o de los 10 a los 19 años, propiamente secundaria y preparatoria, tienen otra capacidad de transmisión. Si reiniciamos las clases tanto en las prepas como en la universidad, en los centros universitarios, en la universidad, pues se va a correr un riesgo tremendo de que haya otra vez un contagiadero a las familias, a los maestros, y luego no olvidemos que la edad entre los compañeros académicos es aproximadamente 46 años y hay muchos compañeros que ya tienen más de 50. Entonces, está muy difícil dar el inicio. La Mesa de Salud de la Universidad de Guadalajara no lo permite porque establece que todavía de 10 que se hacen la prueba, creo el 38% o 4 salen positivos. Y de esos 4, 3 son asintomáticos. Entonces no sabemos ni quién trae el virus distribuyéndolo a diestra y siniestra, ¿no? Entonces sí consideramos el sindicato y apoyamos las medidas que ha tomado el rector para ahorita de manera prudente y muy inteligente, si hubiera la oportunidad de regresar. Y si no, pues ya lo dijo también el Pidio, es una nueva forma de enseñar, las relaciones laborales cambiaron, metemos de nuestros recursos, muchos compañeros tuvieron que contratar internet y si tienen hijos, pues tuvieron que comprar más computadoras porque los hijos también las necesitan para presenciar sus clases, etcétera, ¿no? Entonces, sí está difícil, creo que en esta situación todos perdemos. Los estudiantes no van a tener el 100% del aprovechamiento académico de los diferentes programas de estudios de las prepas y de las carreras, y los maestros estamos realizando más trabajo, porque a veces es individual la atención a los compañeros, revisar los trabajos, despejar dudas, subir los videos, preparar las clases de manera muy diferente a como son las presenciales y con un pizarrón. Terminó siendo personalizado casi. Casi. Es un sistema de universidad virtual que los compañeros también de ese sistema dicen que es un trabajal, ¿no? Pero estamos en eso. Tengo que hacer una pausa, es la primera. Hablamos en torno a este debate por el posible retorno a clases presenciales. Volvemos. Modelos matemáticos realizados por especialistas en la materia revelan que con un retorno a clases de 10 alumnos por aula, el estudiante interactuará en promedio con 74 personas el primer día, pero el segundo estaría expuesto con 808 personas. En Francia, un estudio reveló que en una escuela de enseñanza media se contagió el 40.9% de los alumnos y el personal. En Corea del Sur, otro modelo en una escuela reabierta estimó que la transmisión aumentaría 10 veces en 7 días. Debate por el posible retorno a las clases presenciales, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estábamos escuchando algunas estadísticas de los países donde ya regresaron a clases. Viviana Marriaga, esta posibilidad de transmitir el contagio, como escuchábamos con modelos matemáticos, no es exagerado. No, para nada, Carlos. Mira, la población pediátrica es una población vulnerable porque tiene unos ciertos hábitos, ¿no? Empezamos desde el niño de guardería, que es el todo a la boca, y el compartir es tacto. Entonces, es difícil educar a un lactante o a un infante a hacer ciclos de prevención. Luego nos vamos a la primaria, donde también el juego incluye compartir útiles, compartir comida, compartir. Entonces, va siendo de una manera más fácil hacer una dispersión. Y aunque estén muy educados, sí se ha visto en este tipo de escuelas que hay momentos donde el niño se sofoca cuando les mandaron a usar el cubrebocas y pierde las medidas de control. Luego viene de barrera. Luego viene el de secundaria y prepa, que tiene otros hábitos un poco más desafiantes y que no quiere seguir muchas normas que por dictan. Su naturaleza en esa edad. Por su naturaleza. Entonces,
un niño de estos llega a casa y puede contagiar. Por decir, se dice que en familias de 4 hay la posibilidad de que el 60%, o sea, más o menos 2 o 3 de esta familia esté contagiada. Luego, al día siguiente, regresa y empieza a dispersar entre familias y otras familias, cosa que no sucedería ni aunque hiciéramos una kermés escolar. Esto se puede hacer alrededor de en 7 días y las progresiones son ciertas. El problema es este niño que no le va a pasar gran cosa, pero llega a casa de los abuelos o llega a casa de un adulto vulnerable y genera una enfermedad. De estos adultos que no saben y no tienen precauciones en casa, que realmente ninguno los tenemos, salen y dispersan en el trabajo. Y así se va haciendo una cadena de múltiples contagios. Sí. Se ha armado también, Viviana, un debate en torno al tema del semáforo. Dice el gobierno federal que no puede haber retorno a clases hasta que haya un semáforo verde. Ajá. Y no lo hay más que, tengo entendido, en un estado en este momento. Campeche, nada más. Campeche tiene el semáforo verde. Yo me preguntaré, como médico y como científico, realmente dije, ¿y si estarán haciendo pruebas en Campeche? Porque al final es exótico dentro de una población que puede ser heterogénea, pero que compartimos la misma cultura, que en un lugar no haya tanta enfermedad. Y esto podemos analizarlo si realmente están haciendo las pruebas pertinentes. Aquí en marzo, abril, no teníamos tantos casos porque no hacíamos pruebas. Y a medida que fueron haciéndose más pruebas, aparecieron más casos. Claro. Y entonces yo considero que todavía estamos en semáforo rojo, o sea que ni siquiera hemos bajado la curva, sino que nos mantenemos sostenidos por el número de enfermos que tenemos por día, ¿no? Que es alrededor fluctúa a veces 800, 600 por día, y no he visto un descenso impactante en las últimas semanas. Elpidio, el CENTE hizo una encuesta a nivel nacional para ver 2 aspectos que son muy importantes. 1, las instalaciones, o sea, las escuelas y los servicios que tienen. Y 2, las condiciones vulnerables que tienen algunos maestros arriba de 60 años o con problemas de enfermedades crónicas. Es así, ¿verdad? Sí, en los últimos días hemos visto en Jalisco la aplicación del instrumento de la encuesta de diferentes instancias. Puedo compartirles que la Secretaría de Educación Jalisco hizo una en días pasados donde arrojó datos muy interesantes que nos los compartieron, ¿sí? Los hicieron públicos. ¿Sí? En el caso muy particular del CENTE, las secciones 16 y 47 del Estado de Jalisco, el día 19 de septiembre comenzamos con la aplicación de este instrumento que va dirigido un formulario a los jefes de sector, otro formulario para los directores de las escuelas y otro formulario que era para el maestro, para el docente y para el personal de apoyo. Aquí tengo los resultados de esta encuesta que aplicamos las 2 secciones, la sección 16 y la sección 47. Participaron poco más de 50,000 trabajadores de la educación con preguntas claves, preguntas muy, muy concretas, básicamente de que si contaban con los insumos, ¿sí? Para tener un regreso a clases presenciales. El mayor porcentaje nos dice que en las escuelas no tienen, fueron muy pocas las escuelas a las cuales se les surtieron de gel, de mascarillas, de algunos insumos. Agua. Hay algunas escuelas que no tienen, que carecen de agua. Pero ¿a qué es a lo que voy? Si bien se le dota a algunas escuelas, hasta ahorita se les ha dotado, la cantidad va a ser insuficiente para un ciclo escolar. ¿En quién va a recaer entonces el que se siga dotando de lo necesario? En los maestros y en los padres de familia. Sí, maestros y padres de familia, que son los que históricamente han mantenido y han sostenido las escuelas en nuestro país. A pregunta concreta de las condiciones si están para regresar a clases presenciales, el 72% de los compañeros que consultamos dicen que no están las condiciones sanitarias para ello. Tocan un punto muy importante y también el resultado de la encuesta, el 38%, ojo con este dato que de veras es lamentable, el 38% de mis compañeros se encuentran en el estadio de vulnerables, de mayores de 60, sí, lo comentaba hace rato Jesús, igual en el sindicato de la Universidad de Guadalajara. Tenemos un número considerable de compañeros hipertensos, diabéticos, compañeras embarazadas, con enfermedades crónico-degenerativas.
¿Y cuál sería el conflicto en dado caso de que se pretenda regresar? O sea, ¿quién va a sustituir a esos maestros? Que es una de las preguntas de la encuesta, si las escuelas tienen las plantillas de personal completo. Tristemente, afirmo que no lo tienen. Y por consecuencia, si decretaran un regreso presencial, ¿qué va a suceder? Mi compañero pues, tendrá que seguir trabajando desde casa. No lo vamos a exponer. O sea, la respuesta es muy concreta. El 72% dice que no hay condiciones. Muy bien. José Luis, tú mismo advertiste que podría darse el caso, tengo entendido, de que tuviéramos un regreso a clases presenciales, pero sin maestros. Así es. ¿Sí? Precisamente apostándole a esa encuesta, nosotros hemos tratado de expresar la preocupación, porque no se trata de que los niños vayan a la escuela, sino que sean atendidos y sea cual deba de ser la educación dentro del plantel. Aquí lo que se está encaminando es tratar de concientizarnos los padres de familia que cuál es nuestra misión en este proceso. Creo que es importante reforzarnos, no tanto por el tema del regreso y apoyar económicamente con las aportaciones voluntarias o que el mismo maestro lo cubra, sino cuál es nuestra función ahorita como padres de familia para trabajar desde casa. Estamos en una etapa difícil, ya le comentaba la doctora que a fin de cuentas no es llegar al semáforo verde, que es donde queremos todos, tenemos la ilusión ya del foquito verde para poder tener ya la presencialidad en los planteles. Pero si se empezó a bajar esto, lo que se ha comentado es de que ha bajado también las pruebas. Si bajó la cantidad de pacientes, se comenta que también bajó las pruebas. Entonces tiene que nivelar esa situación para ver qué es lo que está pasando en realidad. Porque si efectivamente la población está en los centros comerciales, están en reuniones, están en fiestas, hay reuniones familiares, donde no hay la sana distancia, no hay precaución. Piensa que traer el cubrebocas es nomás de la puerta de la casa hacia afuera y donde hay espacios libres es quitárselo. Y yo pienso que debe ser un cuidado más profesional, partiendo desde los padres de familia, que somos los que tenemos que dar la educación a nuestros niños, para poderle darle salida. Pero lo que pasa en la escuela, los niños van a llegar deseosos de convivir, porque eso es lo que está faltando ahorita y por eso es la intención de regresar a clases, por la convivencia y la cercanía entre iguales, que es muy difícil, que como comentabas, ya se maneja por las redes sociales, se comunican por teléfono, chatean diferente que una presencialidad, que es lo que estaría más bien afectándonos en este sentido. José Luis, el gobierno del Estado, la Secretaría de Educación, realizó una consulta, está realizando una consulta entre los padres de familia. ¿Qué opinas tú de este ejercicio? Bueno, es una consulta que se está manejando por la preocupación de que tengan el antecedente, que es lo que pensamos los padres de familia. Te reitero, hay padres de familia que las respuestas son distintas. Son divididas, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están preocupados por la falta de información o por la mucha información no quieren que regresen porque no quieren ser un contagio. Yo que les digo que es importante no hacer una estadística. Y los que sí quieren regresar es porque ya están saturados en su casa, porque efectivamente no tenemos el perfil algunos padres de familia para dar seguimiento. Claro. Y está la problemática de que tienen a lo mejor 3 niños, que es preescolar, primaria y secundaria. Y es una dinámica muy distinta. Claro. Y aparte es el acercamiento con las mismas autoridades y los maestros sobre todo, que ese es el dilema que se ha generado ahorita. Muy bien. Jesús Palafox, el tema del semáforo verde no es una especie como de trampa también. Es decir, si estamos escuchando que no se hacen las pruebas suficientes, ¿quién nos puede garantizar que efectivamente el semáforo verde, pues es eso, una garantía de que no va a haber más problemas? Verdaderamente, pues sí, es la incertidumbre total porque no tenemos los estudios bien precisos. La mesa de la salud de la Universidad de Guadalajara dice una cosa, la del Estado dice otra, la de la Federación dice otra. Efectivamente, también sentimos que las pruebas PCR han bajado y por consiguiente no hay mucha detección de quién está infectado y quién anda distribuyendo el virus, ¿no? O sea, es una situación dificilísima, inédita, extraordinaria, que nos está afectando en todos los aspectos de la vida a todos los mexicanos o a todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí la situación de regresar a clases o no regresar a clases, en el sistema virtual que estamos llevando a cabo, se presentan muchas cuestiones que nadie está preparado para ellos, ni los mismos muchachos que son tan hábiles, son hábiles para el aparato, el celular, pero ya no son hábiles en la computadora. Y son diferentes instrumentos de comunicación. Para la educación, pues es mejor una computadora que el celular mismo, tiene más funciones.
Entonces, eso de que se diga es como pues, una esperanza muy a lo lejos con el semáforo verde de que vamos a regresar. Yo creo que todos estamos esperando a que haya una cura, un tratamiento o la vacuna, famosa vacuna, para poder, con toda la confianza del mundo, reiniciar otra vez lo que hacíamos antes del mes de marzo, ¿no? Claro. Es difícil, pero yo creo que no nos debemos de desesperar y seguir cuidándonos responsablemente, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todo mundo y nosotros mismos, ¿no? Con el ejemplo. Hace un momento mencionabas el tema de la complejidad de las clases virtuales. La Federación de Estudiantes Universitarios incluso hizo una encuesta y encontró que un porcentaje bastante considerable de estudiantes no tenían ni siquiera 30%. internet. No tenía internet, ¿no? Sí, sí. Pues las condiciones económicas también no son para todos favorables. Y más, como lo dijo el Pidio, en el interior del estado hay localidades que no cuentan con una internet suficientemente capaz para que puedan llevarse a cabo las clases. O quizás tienen computadores ya desfasadas de las generaciones que les permitan tomar las clases con cabalidad. Es algo inédito, les repito, que tenemos que poner todos el mejor esfuerzo, como me consta que lo ponen los compañeros académicos en la Universidad de Guadalajara. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema. El estado de Campeche se colocó en semáforo verde y podría ser la primera entidad en el país que permita el retorno a clases presenciales. Campeche fue declarado con riesgo bajo de contagio del nuevo coronavirus por acumular 12 semanas con tendencia a la baja. De cualquier manera, las autoridades educativas consideran que el regreso a clases sería escalonado y en grupos reducidos. Sin embargo, el gobernador de Campeche advierte que pese a estar en semáforo verde, no habrá regreso a clases presenciales. Debate por el retorno a clases presenciales es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Doctora Viviana Marriaga, esta situación de un posible retorno en estas semanas o en los próximos meses, ¿no es un tema complejo a partir de que estamos entrando a la temporada de invierno y ya viene la influenza y aparte tenemos el dengue todavía presente? Tenemos dengue. Sí, Carlos. Esta temporada, el invierno, y te voy a explicar, Europa colapsó porque el coronavirus llegó en invierno. El invierno en particular tiene esa sensación de encerraditos todos y juntitos todos, ¿no? Entonces, los espacios ya no tenían aire acondicionado, sino calefacción, ventanas cerradas para cuidarse de los fríos intensos, y esto aumenta mucho la tasa de contagio. De manera personal, como pediatra, que veo estos pacientes durante todas las temporadas invernales, nosotros tenemos un aumento en el número de consultas entre octubre y marzo aproximadamente de un 30% más de lo que habitualmente recibimos por simplemente la condición de frío, que lleva a cambios bruscos de temperatura y en el niño puede causar disminución de barreras de defensa y entonces más aumento de enfermedad respiratoria. El CDC acaba de mandar, CDC es el Centro de Infecciones a nivel internacional, y nos advierte que este año hay una enfermedad que se llama laringotraqueitis o croup, que es muy de invierno, y nos dice, ojo, esta temporada el croup puede ser causado por coronavirus. ¿A qué voy con todo esto? Regresar a clases en un momento donde epidemiológicamente es complicado para las enfermedades respiratorias, creo que sería una posibilidad de aumentar la demanda de servicios médicos y entonces ahora sí tener graves consecuencias de ausencia de personal, de cupo para estos pacientes en los hospitales. No por el personal, no por los niños, sino por los familiares, ¿no? Al final son los que tienen más riesgo, las personas mayores, todo el mundo ya lo sabe. Me parece complicado y entonces tendríamos el dichoso rebrote que tanto estamos esperando. Viviana, ¿es posible que al ser tan parecidos estas afecciones podría haber confusiones y por lo mismo no saber
contra quién nos estamos enfrentando? Sí. Influenza, lo que nos acabas de decir, y luego los síntomas tan parecidos del COVID. Sí, de hecho, cuando esto empieza en enero, el algoritmo de trabajo incluía prueba para coronavirus y prueba para influenza a la vez. Uno, porque pueden parecerse, y dos, porque si se juntan hace que la enfermedad sea mucho más complicada. Entonces, para nosotros, y yo como infectóloga experta, se me dificulta entender si estoy frente a un COVID, a un dengue, o si estaré próximamente frente a una influenza, porque hay síntomas muy similares. ¿Me repites el nombre de este nuevo padecimiento de la...? Del croup. Bueno, esto no es nuevo, pero realmente es algo que se da muy en temporadas de cambio de estación, que es una inflamación de la croup o laringotraqueitis. Bueno, entonces tenemos que hacer estudios para esto, para el dengue, para la influenza y para el COVID. No, la laringotraqueitis es un síntoma que se causa por todo menos por dengue. Entonces ahí solamente sería coronavirus e influenza. Perfecto, muy bien. Elpidio Yáñez, si no están las condiciones de salud para el retorno a clases presenciales, ¿dirías tú que hay que trabajar más en afinar el tema virtual para que los maestros tengan pues, más capacitación o más herramientas para atender este tema? Estoy convencido que sí. Además, comparto que como organización sindical somos invitados y asistimos a las mesas. Particularmente la sección 16 está en el Comité de Educación Básica, ¿sí? En el tema de mesa educativa, ¿sí? Y también participamos en la mesa de salud. Hemos dejado de manifiesto ahí, hemos participado, hemos colaborado, lo vamos a seguir haciendo, participamos en el cómo, pero sí sería prudente decir que no participamos en el cuándo, porque ratifico, como sindicato sentimos, estamos convencidos que no hay condiciones para el regreso. Por lo tanto, sí tendríamos que entrarle a la capacitación, actualización, a través también de medios virtuales para apoyar un poco más a nuestros compañeros. Creo que como sindicato, ahí todavía le seguimos debiendo a mis compañeros ese apoyo, ese respaldo, ese acompañamiento que debemos de darle. También como sindicato, aprovecho que tenemos ya un mes con una campaña que se denomina Quédate en casa, pero quédate en clase. ¿A qué vamos con ello? A tratar de prevenir o de inhibir la deserción, que tristemente es un factor que ha calado hondo con esto. También tenemos una campaña que se denomina dona algún equipo móvil, computadora, tablet, qué sé yo, para, de ser posible, hagamos la primera entrega la próxima semana. Tenemos 18 centros de acopio al interior del estado, ¿sí? Para llevarle un instrumento, aunque sea usado, ¿sí? a los niños o jóvenes que están económicamente mal y que a lo mejor no tienen ni siquiera algo con que accesar. Sé que es titánica lo que estamos haciendo, lo hacemos con gusto, como históricamente el magisterio lo ha hecho en toda la historia. Entonces estamos en la ruta y creo que vamos bien. Dices que ustedes no participan en el cuándo, y no trato de amarrar navajas, pero si el gobierno federal llega a determinar el cuándo regresar a clases presenciales y ustedes no ven las condiciones, ¿podrían irse a un paro, por ejemplo? Yo creo que ya llámese Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo Nacional, pues obviamente tomará las medidas, ¿sí? En acuerdo, obviamente, como el Estatuto no lo marca, para ver qué acciones vas a emprender. Pero no me respondiste. ¿Sí es posible? Esperamos. Puede ser posible que tomen una decisión de esa naturaleza, claro que es posible, y el escenario a lo mejor lo estamos viendo más cerca de lo esperado. Como sindicato, pues seguiremos exigiendo que haya las condiciones para mis compañeros. Es muy cuestionable el hablar de un derecho a la salud, pero también de hablar de un derecho a la educación. Claro. Yo diría en este momento, tienes que ponderar qué es primero, ese derecho a la salud o ese derecho a la educación. Como sindicato creemos en que es primero el derecho ahorita, en este momento, a la salud, porque sin ello va de por medio también la vida. Entonces, no habría educación entonces. Así es. José Luis Sánchez, el tema, vuelvo a preguntarte de la consulta, porque he escuchado críticas ahí, cuestionamientos en el sentido de que someter a consulta a los padres de familia un posible retorno a clases presenciales es inadecuado, porque tendría que tener una decisión más bien científica y de los técnicos. El tema, efectivamente, no es que sea tendenciosa, sino tratan de mostrar de alguna forma, justificar, quiero pensar que es lo que es la acción que se va a tomar. Nosotros obviamente tenemos que acatar la instrucción de la autoridad. Como padres de familia... Sí, ustedes no pueden hacer paro. Exactamente, entonces nosotros estamos limitados en ese sentido. Igual se puede generar alguna situación en algunos centros escolares, no se puede descartar, puede haber la excepción.
Aquí nosotros tenemos que acatar la instrucción que maneja primero la Secretaría de Salud, cuál es la estadística, qué es lo que está pasando en la entidad, y partir de ahí. Una vez que efectivamente ya la población, ¿por qué? Porque cuando se generó, se detonó la activación económica, pues sí, empezó todo muy bien, pero se empezó a suavizar todo el sistema. Entonces ya hay más libertad, y ya muchos lo toman como libertinaje, pero la educación es muy clara. Aquí, obviamente, el gobierno y el Estado tienen la obligación, y lo está haciendo. Con una medida, a lo mejor en unos sectores muy rudimentaria, en otros muy aventajado, pero se está cumpliendo. Y efectivamente, como dice el maestro Pidio, el primero es la salud, tanto del docente como de los niños y nosotros mismos, porque ya se comenta de que los niños pueden ser asintomáticos, pueden ir a la escuela con todas las medidas precauciones que pueda generarse en el entorno escolar, pero si el niño lo es, puede llegar a vivir, ¿por qué? Porque están al cuidado por la activación económica, los papás trabajan, pero están con un abuelito, un adulto mayor, que puede ser muy fácil que pueda tener contagio. Entonces es cuidarnos unos con otros. Nosotros manejamos la información de tal forma de que vean cuál es la preocupación que se tiene en el hogar, aunque sabemos que está dividida, pero primero es la salud. Creo que dentro de lo que es la educación, lo que nos toca estar haciendo ahorita como padres de familia desde la casa, lo estamos tratando de hacer, no lo estamos haciendo al 100%, sino lo estamos tratando de hacer porque nosotros no tenemos el perfil de pedagogía para enseñar al niño. Estamos con la guía que está haciendo el maestro. Y ahorita el maestro está trabajando doble, porque es diferente, depende de lo que se maneja con el alumno y lo que se maneja con el padre de familia. Porque hay padres de familia que tienen ciertas iniciativas para hacer cambio. ¿Por qué? Porque hay padres de familia que emprendieron una operación matemática diferente a como le está enseñando el maestro. Y entonces entra en conflicto. Y es retomar otra vez ese tipo de enseñanza hacia nosotros. O sea, es medio complejo, pero sí lo que está manejando la Secretaría es aplaudible porque nos está tomando en cuenta en lo que se pretende. Pero no podemos marcar una estadística para manejar una balanza. ¿Por qué? Porque la prioridad la tienen las autoridades y el Secretaría de Salud, que se ha venido manejando. Y nosotros le apostamos a que el respeto sea en ese sentido, de que se maneje el involucramiento de los padres de familia en tiempo y forma, y cuál va a ser la mecánica en realidad cuando se dé el caso de volver a las instalaciones de los planteles. Muy bien. Jesús Palafox, el ánimo que hay en parte de los académicos de la universidad, ¿también está dividido o están muy claros de que de momento no hay condiciones? No, nos queda muy claro que no hay condiciones, definitivamente. En las academias se han programado el desarrollo de los programas de cada una de las asignaturas que se imparten para desarrollarlas vía internet. Obviamente que la mesa en el circular 25 de parte de la Secretaría General de la Universidad de Guadalajara se establecen los periodos en donde todavía no hay presencialidad. Y yo pienso que el 26 va a prorrogar ese periodo para mantenernos de manera virtual impartiendo las clases. El proceso de enseñanza-aprendizaje más seguro ahorita es la virtualidad. Y en cierta medida sí estamos preparados, pedagógicamente hablando, pero sí fallamos en los equipos. Claro. Pero el trabajo previo del inicio del semestre, los trabajos en las academias de las diferentes asignaturas, sí se preparó el cómo, el con qué, pero ya el instrumento tecnológico sería... ¿Dirías tú, Jesús, yo sé que ustedes son académicos, pues son maestros, pues, pero ¿han aprendido en este proceso? Sí, cómo no. Sí, hay muchos compañeros que por la edad le tienen miedo a la tecnología, que a veces no saben ni prenderla, pero ahorita afortunadamente ha habido cursos de preparación, de capacitación para utilizar las plataformas, ya sea Meet, Classroom o Zoom, y ya todo el mundo estamos siendo expertos. Sí. ¿Algún caso en particular que recuerdes? Un maestro muy veterano que se haya topado con eso. Lo que pasa es que a veces los compañeros de mayor edad o jóvenes también se inconforman porque los muchachos a veces son también bien vagos. Nomás ponen ahí la imagen y no andan. Y no están, ¿verdad? Y no están, y entonces eso es lo único, porque bueno, nosotros tratamos adolescentes de 15 años hacia arriba, ¿no? De acuerdo, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Ante un posible retorno a clases presenciales, unos 240,000 maestros estarían en condiciones vulnerables frente a la pandemia. De acuerdo a reportes del IMSS y del ISSSTE, este grupo de docentes rebasan los 60 años de edad o padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad o cáncer. Una encuesta realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación detectó que al menos 40,000 escuelas carecen de agua potable, así como papel, jabón y gel antibacterial. Estamos llegando a la parte final del programa. Hablamos en esta ocasión del debate por el posible retorno a clases presenciales. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Jesús. Sí, no, me da mucho gusto este programa que se haya llevado a cabo para que pues también el teleauditorio entienda que no es fácil reiniciar las clases presenciales por todo lo que se ha dicho ya aquí, de que pues esta pandemia no está controlada, de que no somos responsables a veces todos los ciudadanos de usar el tapabocas, tener la sana distancia, tener la higiene en las manos, en la ropa, los contactos, etcétera. Yo creo que todos deberíamos de aprender de esta situación y como académicos pues preparar más preparación para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las prepas y en los centros universitarios que nos corresponden de la mejor manera. Porque como lo dije hace rato, esta situación es extraordinaria y en esto lo extraordinario, pues todos vamos a poner algo, vamos a dejar algo, de aprender, de hacer, se nos va a acumular más el trabajo, tenemos que ser más colaborativos, pero creo que es solidaria esta situación, los maestros estamos bien puestos para sacar adelante todo lo necesario, el ciclo escolar 20B, y bueno, ¿qué más les puedo decir? De que nos cuidemos mucho, usemos el tapabocas y los jóvenes pues estudiar autodidácticamente también con lecturas que se recomiendan, que no lo dejen todo a la hora o 2 horas que estamos frente a los monitores, ya no frente a pizarrón, sino frente a monitor, y pues sería cuánto, ¿no? Y como dice Elpidio, quédense en clase. Quédense en clase, efectivamente, no nada más pongan ahí el avatar de que fulano de tal y ya no supimos más de ello, ¿no? Porque es necesario ser responsables y aprovechar lo más que se puede esta situación. Hace un momento decía Viviana, también lo decía Elpidio, esta es una situación novedosa que hemos vivido toda la humanidad. A todos nos ha dejado una situación compleja, a todos nos ha rebasado de alguna manera. Sí. En el caso de la universidad y los académicos de la UDG, sientes tú también fueron rebasados. ¿Les dejó una gran lección? ¿Hay que actualizarse? ¿Hay que aprender más de las tecnologías? Creo que esto ya va a ser lo ordinario. Esto va a ser lo ordinario. Por ejemplo, las asambleas sindicales antes eran presenciales. Vamos a modificar los estatutos para que en un momento dado puedan ser virtuales. Y todos tenemos que estar preparados para, si se vuelve a ocurrir esto, tener las herramientas necesarias para el cambio ipso facto. Perfecto. José Luis, tus conclusiones. Bueno, hay que tomar en cuenta también que no comentamos lo que es el traslado a las escuelas. Sabemos que es muy importante el transporte público, en el sentido de que no tienen las medidas preventivas precisamente para contagio, y muchos padres de familia con sus niños toman el transporte. Entonces también había que considerar y sumarle esa problemática de riesgo, al regresar a las escuelas, porque es un riesgo latente. No nomás es la casa, sino es el traslado. No es de la casa a la escuela, también hay el traslado. El intermedio, o sea, todos esos factores son importantes. Creo que a nosotros nos toca más que sumarle a la buena voluntad de las autoridades, tanto estatales como de los maestros, de tomar conciencia de que ahorita iniciamos un ciclo escolar atípico, como se viene diciendo, donde estamos empezando a tener una nueva experiencia en el tema de la tecnología. Pues continuamos con esa mecánica. Hay que prepararnos más, los mismos maestros, los padres de familia, para poder inculcarles un buen camino con esta nueva experiencia a los niños que viene a quedarse. Creo que es importante culminar este periodo con la sana distancia, con las debidas precauciones como se está manejando hasta ahorita. La preocupación ahorita es la falta de algunos maestros que todavía no se han podido incorporar, en el sentido de que no hay maestros frente a grupo todavía ahorita a distancia. Es más importante, yo creo, que cubrir esos espacios, porque hay muchos niños que están sueltos, que no han iniciado todavía clases por falta de un docente, y darle acompañamiento en base al seguimiento para posteriormente ya preparar las condiciones. Sabemos que cuando se presente esa situación, 15 días lo va a anunciar la autoridad. Tenemos largos 15 días para generar y pilotear la problemática, porque es una cuestión que se presenta, pero no se ha vivido. No sabemos la realidad. Tenemos la referencia en otros países,
pero no tenemos la referencia vivencial aquí en la entidad. Creo que es muy importante no decir que lo piloteemos, sino que se sondee efectivamente cuánto es lo que se va a consumir en cuestiones de insumos, de necesidades, que se pueda bajar más información a los padres de familia en el tema de que si es prudente que se use un termómetro para tomar la temperatura, cuáles las condiciones de cuántas horas puede usar el cubrebocas la niña o el niño, porque hay niños que tienen problemas inclusive para respirar, que no están enfermos, ya es su forma de vivir. Y no hemos tomado en cuenta, como se comentaba, los centros de atención múltiple, los CAM, donde son niños con diferentes capacidades. Y yo pienso que eso es fundamental empezar a analizarlo, puesto que ya regresaron las guarderías, pero es una atención muy diferente a una guardería, a un CAM, donde hay niños de diferentes edades y son otras necesidades, donde va un acompañamiento de la mano. Eso sí es más personalizado y es un tema más delicado porque hablamos de la salud de ellos y son más sensibles. Claro. Entonces eso también habría que considerarlo para cuando se determine el regreso a clases, pero efectivamente viene un tiempo de frío, donde se puede generar más problemática. ¿Por qué? Por lo semejante que son los síntomas de una y de otra hablando del COVID. Creo que eso sí es interesante analizarlo y que se pueda bajar más información por medio de los maestros hacia los padres de familia para estar más conscientes de cuál es nuestra función a seguir adelante. Muy bien. Elpidio, tus conclusiones. Yo creo que fue muy atinado el gobierno del estado en Jalisco en el mes de marzo al tomar la decisión de irnos a clases a distancia. También tenemos entendido que es el último sector que nos ha incorporado, ¿sí? Para que lo económico detone, ¿sí? Pero habrá que medirle muy bien las consecuencias y sobre todo los riesgos que hay. Cuando hablamos del sector educativo, desde inicial hasta superior, estamos hablando de 2.300.000 personas, que esto va a generar una movilidad, ¿sí? Que dado lo que nos comentaba la doctora, ahora en espacios físicos de salones muy reducidos que tenemos, aunque se diga que pudiera ir, el modelo habla de un 50%, ¿sí? Aunado a las condiciones del clima, del frío que se avecina, observamos con mucho riesgo. Por eso nos preocupa bastante que si hubo una decisión muy acertada, igual invitamos a que se reflexione mucho al respecto, ¿sí? Considerando todos los factores que están alrededor y que nos lleven algún día, porque todos deseamos ya regresar, eso podemos dejarlo muy claro. Pero son las propias condiciones de la pandemia que son las que nos está marcando la pauta. Por eso yo invito a que seamos muy, muy prudentes, muy cuidadosos, consideremos todos los factores que inciden alrededor de esto que estamos viviendo para que se tome una decisión de esta naturaleza. Porque ojalá no suceda como bien se ha dicho aquí, que nos consta que en otros países ya lo hicieron y que tristemente han tenido que regresar, ¿sí? Precisamente por la estadística. Es cierto que en Jalisco no se nos ha colapsado los hospitales, ¿sí? O sea, también reconozco que el diseño es bueno, pero bueno, si vamos a meternos a moverle, sí, al avispero, creo que hay severos riesgos. El gobernador ha dicho que no va a tomar una decisión de este tipo sin consultar a los maestros. Sí, cosa que reconocemos, y obviamente cuantas veces nos han convocado, como lo mencioné, hemos estado participando en el mes, pues obviamente estaremos ahí para dar nuestro punto de vista. Y hoy, sobre todo, más argumentado, porque hoy tenemos pues una opinión de casi 60,000 trabajadores, sí, donde, repito, el 72% dice que no hay condiciones. Entonces, si en estos momentos el gobernador de Jalisco les consulta, ahorita no hay condiciones. Ahorita no hay condiciones. Para regresar. Así, no hay condiciones. Muy bien. Viviana, tus conclusiones. Yo creo que es importante recordarle a la población que si bien viene nuevamente la etapa de la influenza sí tiene vacuna. Y entonces creo que es instar a la gente a vacunarse, aquella que le daba flojera o que no estaba interesada. Creo que este año, si se coinfecta influenza y coronavirus, la morbilidad y mortalidad es mayor. Entonces, como médicos es instar a la prevención. Eso de que vayan 10 creo que es un modelo matemático que no hemos vivido. Hay incertidumbre igual si regresan o si no lo sabemos. Pero en este momento cada familia debe ser responsable de sus actos, porque no van a la escuela, pero van a los centros comerciales, van a la plaza y al final hacen el contacto cercano sin las medidas y también se contagian, ¿no? Entonces es una responsabilidad de las familias cuidar a sus hijos y cuidar a sus personas mayores, vacunándolos este año de temporada de influenza.
De acuerdo. Ahora, también se ha dicho, que también es una falsa expectativa, que cuando se puede regresar a clases presenciales hasta que haya vacunas, pero el proceso de las vacunas es prolongado, ¿no? Sí, definitivamente se llama, buscamos una inmunidad de rebaño, que sería alrededor de 70 millones de mexicanos infectados o vacunados, ¿no? Entonces, una vacuna tiene más o menos 2 años para una producción. Sería que tuviéramos una vacuna en tiempo récord y que alrededor del 60% de la población o se hubiese enfermado o se hubiese vacunado, para que tuviéramos una certeza de ya disminución de contagios. Y esto, pues por supuesto, no va a ocurrir en las próximas semanas. Por ahora no. De acuerdo. Por ahora no. De acuerdo. Viviana, muchas gracias. A usted, Carlos, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. José Luis, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Yo creo que si les parece, los convoco de nuevo y tenemos otro nuevo encuentro. En unos meses, claro. En unos meses esto más está para volver cambiando. a platicar del tema y a ver si nos escucharon también, ¿no? Sí, Claro, solo pedirles que no sea una estadística más, nada más. De acuerdo. Me quedo con unos segundos para una conclusión final. Pues ojalá, esperemos que la decisión que se tome, pues tome en cuenta todas estas condiciones, tanto del sector académico, de salud sobre todo, y de los padres de familia. Y que cuando se tome la decisión sea la más acertada por el bien de todos. No vaya a ser que nos ocurra como pasó en una escuela secundaria que conocí en un pueblo de los Altos de Jalisco hace muchos años, el pueblo de San José de la Paz. En ese pueblo solamente había una escuela, era una telesecundaria, y el televisor no servía. Hasta la próxima.